Es un gran gusto para mí estar con ustedes y tener la oportunidad de platicar en este día virtual. Me gustaría platicarles un poco de lo que ha sido la comunidad de educación y comentarles sobre todo los temas que estamos considerando urgentes, de urgente atención en este grupo. No sé si la presentación la tienen todos a la vista para que podamos continuar. Sí, muchas gracias. Bueno, la idea es en las siguientes diapositivas hacerles algún tipo de resumen de lo que ha sido la comunicación de educación que ha trabajado. Yo voy a tomar el periodo de referencia del 2005 al 2009 y para muy brevemente comentarles acerca de lo que son el tema que más nos ocupó a todos los que estábamos en ese tiempo. Yo ya me encontraba en la comunidad y fue coordinada todos estos años por la maestra Larisa Enríquez de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y con muchos otros colegas empezamos a hacer un trabajo en torno a los objetos de aprendizaje. Tal vez fue el tema que más llamó la atención en ese tiempo. Por diversas razones, yo creo que los objetos de aprendizaje son un concepto, digamos, muy ligado a los profesores. Se desarrolló junto con toda la comunidad en todos estos años varios esfuerzos, desde proyectos de investigación, un diplomado que se llevó a cabo a nivel nacional, y con él se conformó lo que es un repositorio de objetos, que justo aparecía en pantalla hace un momento, que es el repositorio Color, así se denominó. Ustedes pueden ver en la siguiente diapositiva, en esta, la dirección de ese repositorio. Sería interesante que si lo buscan en cualquier explorador como Color UNAM, les va a salir la dirección y ahí podrían identificar el tipo de objetos que se han estado desarrollando por miembros de la comunidad CUDI de todos los estados de la República propiamente. Hubo participación muy entusiasta de profesores de distintas universidades. Yo creo que el tema objetos sigue muy vigente y algo de lo que les quiero platicar el día de hoy tiene que ver en cómo estamos pensando en algunos miembros de la comunidad de educación, cómo darle continuidad a todo esto. La siguiente, por favor. ¿Qué sigue? Podemos ver, por favor, en la siguiente lámina, cuál es el contexto en el que estamos trabajando los educadores a nivel nacional en México. Yo quisiera referirme a una cuestión que es muy significativa. Desde la educación preescolar hasta la educación superior, la tendencia principal en la formación está siendo lo que le llamamos la formación por competencias profesionales. Es muy probable que también en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como en casi todas las instituciones del país, esta tendencia ha venido creciendo. Lo que les quiero mostrar, bueno, en esta lámina les planteo es que esto que empezó propiamente en la educación superior, en este momento es una tendencia generalizada. En la educación preescolar se está trabajando desde el concepto de competencia cognitiva, en la educación primaria lo que le llaman las competencias básicas, en la educación secundaria se trabaja también con competencias que son transversales a todo el currículum y le han puesto mucho interés también a lo que son las competencias digitales. En la educación media superior también se le denominan competencias transversales, a todas aquellas que son más generales y que van a apuntalar la formación también del nivel superior. Y en la educación superior, evidentemente, seguimos hablando de lo que son las competencias profesionales. ¿Cuáles son las implicaciones de estas reformas para el caso de esta comunidad de educación de CUDI, o sea, tratando de verlo desde la educación superior? Por un lado, es evidente que vamos a recibir cada vez más estudiantes que tienen mucho más claro el protagonismo que se requiere de acuerdo a las tendencias en educación de tipo constructivista, por ejemplo, y que cuando se trabaja por competencias es mucho más evidente que es el estudiante quien debe estar más activo, que es el que debe aplicar el conocimiento, etc. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, el que cada vez va a ser más necesario un papel del profesor de tipo mediacional, aquello a lo que le llamamos la mediación docente, para la formación de competencias.
que cada vez más estas competencias van a ser observadas como transversales en todo el currículum, y esto va a hacer que tengamos que ponerle mucha más atención a ciertas capacidades básicas que cambiarán de contenido, cambiarán de contexto, pero que seguirán siendo las más elementales. Por ejemplo, el saber investigar, el saber buscar información, el saber colaborar, el comunicarse de manera oral, de manera escrita, son competencias que atraviesan todos los contenidos escolares. Entonces, esa es una cuestión en la que habrá que poner énfasis en todo lo que hagamos como comunidad, puesto que de lo que se trataría es de buscar las mejores formas de trabajar o desarrollar las competencias, ¿no? Y yo creo que para la comunidad CUDI, o sea, para toda la comunidad CUDI, particularmente para la de educación, es fundamental el considerar lo que es el desarrollo de las competencias digitales. Hay incluso lo que es todo un protocolo que se generó desde la UNESCO en el interés de ver qué tanto los docentes de todo el mundo, y ahorita lo estamos tratando de enfocar en Latinoamérica, están desarrollando esas competencias digitales, dado que cada vez va a ser más difícil separarlas de cualquier otro tipo de competencia profesional o académica. Para cualquier niño, incluso desde la etapa escolar, el poder buscar información, el saber cómo desarrollar una presentación multimedia, le es cada vez más necesario. Afortunadamente para niños y jóvenes, esas competencias están siendo casi naturales, ¿no? Ya no se necesita demasiado, ¿cómo diríamos?, entrenamiento. Sin embargo, en lo que la UNESCO está considerando el desarrollo de competencia digital, hay mucho más elementos de fondo, no es solamente el saber escribir o saber conversar o poder mantener una red social, sino que tiene que ver con, sobre todo, gestionar conocimiento, distribuir, saber trabajar en red, hacer trabajo colaborativo en espacios virtuales, etcétera. Entonces yo creo que hay mucho trabajo en ese tenor, digamos, para poder desarrollar con las instituciones de educación superior, articulándonos a lo que va a venir en los próximos años, si todo sale bien, como esperamos, y en niveles anteriores al superior, se empiezan realmente a desarrollar todas estas competencias. Podríamos pasar a la siguiente, por favor. Si bien el tema objetos desde el año 2000 al menos ha tenido como un alto rating entre los educadores, y particularmente entre los que nos hemos estado dedicando a la educación a distancia o a la educación virtual, ¿qué es lo que ha cambiado en la discusión? ¿Qué podríamos decir que en estos últimos años puede resultar lo novedoso en el campo de los objetos? La siguiente. Yo creo que estamos ante la posibilidad de plantearnos nuevas estrategias de generación de objetos. Antes, tal vez la preocupación central era cómo generar un objeto y estandarizarlo para que pudiera ser guardado, o sea, archivado en un acervo y poder ser buscado, digamos, ¿no? Yo creo que además de eso, o sea, que sigue siendo por supuesto una necesidad, ahora preocupa mucho la calidad del objeto en términos de la calidad educativa, digamos, o sea, qué es lo que realmente aporta, qué es lo que un sujeto va a hacer con el objeto. Entonces, ahora tenemos nuevas estrategias de diseño, nuevas herramientas de producción, el concepto también de escenario y de ambiente, es decir, cada vez más nos hemos encontrado en que la gente no solo le interesa producir objetos, sino sobre todo saber en qué escenarios van a ser utilizados esos objetos o en qué ambientes van a generar determinadas interacciones. De ahí que incluso cuando hemos estado trabajando en algunos foros o congresos, el tipo de ponencia que está, digamos, como en más alta frecuencia, es esta preocupación de usar los objetos dentro de cursos, usar los objetos dentro de algún tipo de ambiente virtual específico, y ya no tanto la discusión sobre qué es un objeto, para qué sirve un objeto o dónde los vamos a guardar. Básicamente yo diría que la tendencia es a hablar sobre el uso, mucho mayor interés de cómo involucrar de manera masiva, digamos, en la producción de objetos tanto a los estudiantes como a los profesores, y tener una visión más integral de los objetos.
lo que estamos tratando de promover para esta comunidad CUDI en lo que resta, digamos, del año al menos, es tratar de involucrar mucho más en una visión de lo que le llamamos patrones cognitivos, para poder trabajar con lo que es un diseño más basado en ese tipo de patrones. Es decir, que los objetos no sean solo para transmitir contenidos o información, como si estuviéramos haciendo, digamos, recursos digitales expositivos, sino para generar actividades con los estudiantes. De esta manera, la estrategia va a ser la integración a la comunidad CUDI de educación de equipos que en las instituciones están participando en el diseño curricular y de programas educativos. Estamos tratando de buscar en todas las entidades que de por sí ya están afortunadamente afiliadas o reconocidas en CUDI, que se acerquen también estos equipos que normalmente son los especialistas en currículum, ¿no? Normalmente están los pedagogos o la gente que está trabajando directamente con otros profesores, sobre todo para diseño de nuevos planes de estudio, que en muchos de los casos ahora se están haciendo ya en lo que le llamamos esta tendencia de las modalidades mixtas. Hay varias formas en las que se ha denominado esto, más adelante voy a trabajar un poco más en esta misma presentación, pero normalmente estos equipos que suelen llamarse de desarrollo académico, de diseño curricular, de diseño educativo, han estado ajenos a la discusión sobre los objetos de aprendizaje. Creemos que va a ser muy táctico el que puedan involucrarse, identificar el modo como producir objetos puede ayudar a enfocar el trabajo de los docentes al desarrollo de competencias, por lo que decía yo al inicio de la presentación, y entonces hacer como un planteamiento integral en relación a la innovación educativa, que no suponga solamente el que usemos recursos digitales, sino que lo hagamos en la tendencia que las reformas educativas en este país nos están queriendo impulsar, ¿no? Que tiene que ver básicamente con lo que hablaba yo de las competencias y por el otro lado la mediación docente. Creemos entonces que para efectos de desarrollar objetos de aprendizaje, si podemos volver al anterior, por favor, hay básicamente tres tipos de estrategias a seguir. Lo que le llamaríamos redes de objetos, o sea, producir objetos en red. La segunda estrategia, la formación, todavía en la anterior. Gracias. La segunda estrategia sería la formación de competencias profesionales, es decir, objetos que nos sirvan para desarrollar unidades de competencia o subunidades de competencia, a veces por el tamaño conveniente de los objetos, pero que tengan ya un sentido de desarrollo de capacidades muy puntuales desde el enfoque de competencias. Y por el otro lado, otra tercera estrategia, que sería la de producción intensiva con uso de patrones cognitivos. Explico brevemente cada una de ellas. La siguiente, por favor. Lo que sería la estrategia de objetos en red, lo que vemos en el diagrama es que al interior, o digamos, o como centro de una estrategia de objetos en red, estaría un campo disciplinario o una problemática. Por ejemplo, si dijéramos, vamos a trabajar con el agua como centro de una red de objetos de aprendizaje. Alrededor del agua podríamos tener objetos que la trataran desde el punto de vista de la biología, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Es decir, distintas disciplinas que tienen el agua por objeto desarrollarían contenido, desarrollarían actividades, y lo que importaría sería trabajar